En el ejercicio número 1 podemos observar que tenemos un archivo llamado main.java, el cual lo primero que se define en dicho archivo es una clase llamada main, y dentro de esa clase tenemos un método llamado main. Ese va a ser el punto de entrada de nuestra aplicación. Dentro del método main es donde tenemos que escribir nuestro programa, el que se va a ejecutar cuando ejecutemos nuestro proyecto. Podemos ver el ejercicio número 1, la definición de variables de diferentes tipos. Tenemos byte, int, long, boolean, float y double. Podemos ver en el caso del float que cuando escribimos un literal con decimales, por defecto es doble. Entonces, para asignárselo a un float, lo tenemos que castear a float. Le tenemos que decirle al compilador que lo queremos convertir a ese tipo de dato. Después también podemos observar que si descomentamos una definición con un nombre que ya se dio antes, el compilador nos va a decir que hay una variable duplicada. Más abajo podemos ver algunas operaciones que podemos realizar: suma, resta, multiplicación, división, todas las que están en el material explicadas, y podemos asignar la suma a una variable que guardará el resultado llamada suma, y la podemos imprimir mediante el método println. Lo mismo con la resta. Si ejecutamos el código, clic derecho en main, run as Java Application, vamos a poder ver en la consola la impresión de ambos datos. En este caso, B valía 5 y A 127, por lo que podemos ver la suma y la resta impresas en la consola. En el ejemplo número 2 podemos ver una sentencia condicional, un if con un else. Vamos a realizar una resta, en este caso B menos A, lo vamos a guardar en la variable suma, la cual vamos a comparar dentro del if si es mayor a 0. En el caso de que sea mayor a 0, vamos a imprimir la suma es mayor que 0. En el caso de que la suma sea menor que 0, vamos a imprimir la suma es menor que 0. Como A vale 127 y B vale 5, esto va a hacer que la variable suma contenga un número negativo, y cuando ejecutemos el programa se va a imprimir la sentencia del else. Ejecutamos y vemos que se imprimió la sentencia del else. En el caso de realizar una suma, en donde el resultado va a ser positivo, ejecutamos una vez más la aplicación, y ahora vemos que se ejecuta la sentencia dentro del bloque if. En el ejercicio número 3 vamos a continuar con las sentencias condicionales, en este caso la sentencia switch, el bloque switch, el cual evalúa el valor de una variable, en este caso C, que debe ser del tipo int, y va a comparar el valor de C con diferentes casos, en este caso 0, 1, 2 o cualquier otro valor. En el caso de que C valga 0, se entrará al primer bloque; en el caso de que valga 1, se entrará al segundo; en el caso de que valga 2, se entrará al tercero; y en cualquier otro caso se entrará al bloque de default, en el cual se imprimirá un mensaje diferente que en el de los otros bloques. En este ejemplo, como C vale 2, cuando ejecutamos el proyecto, podemos ver que lo que se imprime por pantalla corresponde a el bloque número 2. Si cambiamos C y ponemos 5, como no está contemplado el bloque para C igual a 5, va a entrar el bloque por defecto. Y se imprimió valor por defecto. Es importante no olvidar la sentencia break al terminar cada bloque, porque de lo contrario se continúa ejecutando el bloque que está debajo. En el ejercicio número 4 vamos a estudiar los bloques de iteración. Por un lado tenemos el bloque for, el cual trabaja con una variable auxiliar que se inicializa en la primera parte de las 3 partes que tiene la línea for, en donde igualamos i a 0. En la parte central es donde vamos a poner la condición que se tiene que cumplir para que el bucle siga iterando, y como tercer parte tenemos una sentencia que se va a ejecutar por cada
bucle de iteración. En este caso vamos a incrementar la variable i en 1. Dentro del bucle vamos a imprimir el valor de i. Como verán, el resultado de la ejecución de ese bucle for es imprimir 5 líneas con los valores de i de 0 al 4. Por otro lado, tenemos el bucle while, que es muy similar, pero no contiene 3 partes en su sentencia, sino que solamente, entre paréntesis, después de la palabra while, se pone la condición que se tiene que cumplir para que el bucle siga iterando. En este caso mantenemos la misma condición, el valor de i igual a 0 lo asignamos arriba de la palabra while antes de comenzar el bucle, y dentro del bucle tenemos que hacer la impresión del mensaje, como en el caso del for, y como el while no tiene, como en el caso del for, el lugar para poner el i++, lo hacemos debajo de la línea que imprimimos. Al ejecutar el proyecto, podemos ver que se imprimieron 5 líneas con i de 0 al 4 para el for y luego 5 líneas para el while. Si queremos que la iteración termine antes de la condición, podemos agregar una condición con un if, por ejemplo, que cuando i valga 3 se rompa el ciclo de iteración, y para eso vamos a usar la palabra reservada break. En este caso, cuando i valga 3, aunque no se haya cumplido la condición para salir del bucle for, al ejecutar la sentencia break se va a romper el ciclo de iteración más próximo a la sentencia break. Si probamos, ahora for solo fue hasta 3 y la cuarta línea no apareció.